Muy buenas tardes, profesor Mauro Marino. Mi nombre es Lourdes Santos y en esta oportunidad comenzaré la exposición correspondiente al grupo número 9, que es la influencia social en la personalidad del ser humano. Comenzaré con dos preguntas. ¿Qué nos empuja a decidir? ¿De qué depende nuestra actitud ante los acontecimientos que evidenciamos en nuestra vida cotidiana? Bueno, muchas de ellas, y en la mayoría de los casos, son en base a actitudes, comportamientos y sobre todo opiniones de las personas que nos rodean. Aunque esto parezca que no es muy común, ya que las personas que nos rodean no intentan cambiar nuestra actitud, la influencia social se da continuamente en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando entramos a un supermercado, los vendedores van a tratar de ofrecernos los productos con precios rebajados. O por otro lado, los amigos nos dicen qué música o qué vestimenta es la mejor o la que está de moda. Y así, en muchas ocasiones, somos influenciados por otras personas sin darnos cuenta. Si bien es cierto, las decisiones dependen de nosotros en base a lo que pensamos, reflexionamos, percibimos o sentimos, existe un factor externo que influye notoriamente en nuestras decisiones, que es el grupo. Como seres humanos es normal sentir el instinto de pertenecer a un grupo social, sentir el instinto de relacionarnos con los demás. Esto está directamente relacionado con la aprobación social, el sentirse incluido en un grupo social o en la sociedad. Aquello que hace un gran número de personas es considerado como válido. Por ejemplo, si todos tus amigos piensan que cierta marca de ropa es la más apropiada, la más viable y la mejor dentro del mercado, probablemente tú terminarás opinando y pensando lo mismo. Ok, centrándonos principalmente en nuestro tema, que es la influencia social en la personalidad, es necesario decir que el desarrollo social y el desarrollo de la personalidad es concebida en la actualidad como dos caras de la misma moneda. Ambos avanzan unidos, siendo productos de la interacción del medio social y las influencias biológicas, los cuales nos hacen ser a la vez semejantes y diferentes. En el proceso de desarrollo se produce la conjugación de factores externos e internos, y el proceso de socialización transcurre a lo largo de toda la vida. Y se caracteriza por ser de carácter bidireccional, es decir, por un lado se encuentra toda la influencia que ejercen los grupos y por otro lado la recepción activa que realiza el individuo. Ante esta situación surge la controversia si la sociedad influye notoriamente en la construcción de la personalidad del ser humano. En esta exposición se considera que la personalidad es construida por la sociedad, no depende mucho del ser humano. Hola, mi nombre es Jorge Sorlosa y les voy a hablar sobre el argumento causal. La controversia es la siguiente. ¿Considera que la sociedad influye notablemente en la construcción de la personalidad del ser humano? Bueno, la personalidad es construida por la sociedad y no depende mucho del individuo, ya que a lo largo de nuestra vida los agentes socializadores nos afectan en el desarrollo de nuestra personalidad. Las características y comportamientos que diferencian al ser humano en cada una de las etapas de su vida están definidas por las circunstancias históricas y socioculturales que experimentan durante toda su existencia, como pueden ser dentro de la familia, un grupo de amigos, tu centro de estudio, tu trabajo, etc. Esto genera que la personalidad del ser humano tiene que ir adaptándose para la aprobación de la sociedad y que no sea rechazado por esta. Vemos que esto se forma desde que somos niños, mediante los siguientes procesos. El proceso mental, que es donde uno adquiere los conocimientos de las normas, las costumbres, los valores, adquisición del lenguaje y también los conocimientos que nos deja el sistema escolar. Los procesos afectivos, que esta es una de las bases más sólidas para el desarrollo social y de la personalidad, ya que interviene el apego, la empatía, la amistad, y es ahí donde se genera una unión más fuerte con un grupo. Y por último, los procesos conductuales, que es donde el niño adquiere conductas que son socialmente aceptadas y necesarias
Por ello el niño irá aprendiendo a tener un control sobre su conducta y será motivado para actuar de forma más correcta. Estas motivaciones pueden ser basadas en la moral, el miedo al castigo o el miedo a perder la aprobación de los demás. Por ende, nos damos cuenta cómo es que la sociedad influye en nuestra personalidad y no depende mucho del individuo. Buenas tardes, profesor, compañeros. Soy Giuseppe Valentino Bifio Ayac. Soy alumno de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y ahora voy a explicarles mi argumento de por qué la sociedad es el factor, la sociedad construye la personalidad de uno. La sociedad es el factor que más influye en la formación final de la personalidad de su población. La sociedad americana y la sociedad asiática son completamente opuestas, así como el día y la noche. La sociedad americana es egoísta y cree que es superior a los demás. Eso se refleja mucho en su sociedad, en su población, en la personalidad de su población. Así como podemos ver cuando un equipo de Estados Unidos gana un torneo local, este se hace llamar a sí mismo campeón del mundo. Y todos los hinchas lo llaman así. Y ahí podemos ver de que es un sentimiento de superioridad, de que ellos se creen superiores a los demás, porque solamente han jugado contra equipos de Estados Unidos, no han jugado contra ningún equipo extranjero para poder ya ser merecedores de llamarse campeones del mundo. A diferencia de la sociedad asiática, en donde el orden y el respeto predominan. Nosotros siempre escuchamos de que la sociedad asiática es un ejemplo a seguir en esos ámbitos y siempre intentan dejar una buena imagen cuando participan en algún evento. Como por ejemplo tenemos en el Mundial de Rusia 2018 que cuando la selección de Japón jugaba un partido, los hinchas se quedaban luego del partido y limpiaban las gradas donde ellos estuvieron. Así es como ellos dejaban una buena imagen de sí mismos. Pero también existen sociedades que son muy, muy similares. La sociedad peruana y la sociedad mexicana son muy parecidas, así como las raíces de un árbol. Ambas fueron colonizadas por España, en ambas predomina el catolicismo, ambas hablan como idioma principal el español, y ambas se sienten muy orgullosas de su pasado, en el caso de los peruanos los inca y en el caso de los mexicanos los azteca, pero no representan los valores de esas sociedades en la personalidad de las personas ahorita. Como por ejemplo tenemos en el caso de los incas, que ellos tenían 3 reglas: no seas ladrón, no seas ocioso y no seas mentiroso. Y ahora nosotros los peruanos somos reconocidos por actuar de esa manera. Como por ejemplo tenemos al expresidente peruano Alejandro Toledo, que es mentiroso, es un ladrón y es ocioso. Y en el caso de los aztecas, ellos castigaban con la muerte los casos de corrupción, traición y homicidio. Pero ellos ahora tienen uno de los gobiernos más corruptos en la actualidad y ellos actualmente son el puesto número 12 del top de países más violentos según la ONU. Así podemos ver cómo la sociedad influye mucho en la personalidad de uno. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesor Mauro Marino. Mi nombre es Adriana Vilcas y en esta oportunidad voy a exponer el argumento número 3, por el cual nuestro grupo sostiene que la personalidad la construye la sociedad y no depende tanto del individuo. Bueno, Francisco Reluz Darterún sostiene en su artículo un enfoque sobre la mentalidad extendida en el Perú contemporáneo que la concepción-visión de los intelectuales más representativos de nuestro país ha influido en la ciudadanía. ¿Y esto por qué? Como ya sabemos, la concepción que tengamos de todo nuestro entorno va a afectar nuestra manera de vivir.
intelectuales como González Prada y Aya de la Torre nos decían que factores como lo son falta de identidad nacional y falta de conciencia cívica hacen que sigamos siendo un país subdesarrollado. Estas concepciones, si bien son ciertas, hacen que las personas sientan que tenemos problemas tan arraigados que no se van a poder erradicar. Esto conlleva a seguir teniendo una sociedad mediocre donde predomina la viveza criolla y donde construyen una falsa idea de personalidad peruana. Por ejemplo, un niño que nace en una familia donde los padres, por factores económicos, tienen que salir a vender a las calles como ambulantes, van a observar en alguna ocasión que sus padres sobornan a entidades municipales para que los dejen seguir laborando en la calle. Si bien un niño va a ver que estas acciones son correctas porque son hechas por sus padres, van a ir al colegio y se van a dar cuenta que no está moralmente bien hacer ese tipo de cosas. Pero al estudiar las reflexiones de intelectuales en los que les dan una visión más bien negativa y no una visión propositiva, hacen que los jóvenes vayan sintiendo que estos problemas verdaderamente no se pueden solucionar y que si ya estas concepciones han sido parte de nuestra república, ¿por qué lograríamos un cambio ahora? Por ello, sostengo que la influencia social es determinante para la construcción de la personalidad. Por otro lado, el psicólogo Félix Zombardo sostiene que el poder de la situación puede más que el poder de la persona en determinados contextos. Esto lo comprueba después a través de su experimento de la Universidad de Stanford, en el que buscaba encontrar el porqué de las actitudes agresivas de los policías hacia los presos en las cárceles de Estados Unidos. Para ello reclutó a jóvenes universitarios que estén dispuestos a asumir distintos roles en una falsa cárcel. A lo largo del experimento empezaron a ver que los participantes tenían conductas que no eran propias de su personalidad, pero al estar en un entorno empezaron a tener este tipo de actitudes. Por ejemplo, los policías empezaron a tener una actitud agresiva frente a los presos, cometiendo abusos psicológicos. Esto sin haber recibido alguna orden, y los presos comenzaron a tener una actitud de sumisión y repudio a las autoridades. Esto no era ajeno al psicólogo. Él también se vio afectado. Él iba a asumir el rol de director de la cárcel. Y en su momento llegó a sentir que la situación dentro de la cárcel ya no le importaba, llegando a olvidar que los presos también eran personas. Con ello, puedo concluir que la influencia de la sociedad y la asignación de roles hacen que la construcción de la personalidad sea importante y sea definitiva para el individuo. Y no depende tanto de él, no depende tanto de su libre albedrío, sino que de influencias y roles. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yanela Vilcayari Rojas y el día de hoy voy a discutir la postura en la cual se menciona que la personalidad del individuo depende de la sociedad y no mucho del individuo en sí. Se puede mencionar con respecto a ello que la sociedad determina el nivel relacional de la personalidad del individuo.
En primer lugar, se puede mencionar que el individuo se comporta a partir del rol social que se le adjunta por parte de la sociedad. Un ejemplo de ello es el rol del ciudadano, ya que al cumplir los 18 años de edad se espera que la persona sea autónoma, así como que pueda reconocer sus derechos y cumplir con sus deberes. En este sentido, se puede mencionar que el rol ayuda a modular la conducta del individuo y evidenciar en cierta medida la personalidad del rol. Cabe mencionar que durante esta etapa del desarrollo del rol se hace mayor hincapié en la identidad y en la conciencia de que existen personas distintas, así como la interiorización de las normas que la sociedad establece, las cuales de manera posterior se reflejarán en la conducta del individuo. En segundo lugar, se puede mencionar que la sociedad es el medio ambiente en el cual se desarrolla el proceso de sociabilización, el cual da lugar a la personalidad. Un ejemplo de ello se puede reflejar en la familia, ya que la familia, al ser el núcleo de la sociedad, permite que el niño adquiera los valores, así como durante la etapa de la infancia el niño pueda desarrollar de manera aceptable las dicotomías que presenta, por ejemplo, la dicotomía confianza versus la desconfianza, otra de ellas es la autonomía versus la vergüenza, la iniciativa versus la culpa y la laboriosidad versus la inferioridad. Es por ello que se puede mencionar que la crisis que presenta el niño en esta etapa ayuda a la evolución de su personalidad, en su manera de percibir y actuar en el mundo. Con respecto a lo mencionado, se puede decir que la sociedad determina la dimensión relacional de la personalidad del individuo para ciertos casos en los cuales la persona está bien de salud. Sin embargo, es importante observar que esto ocurre de manera distinta en los casos de los psicópatas, tal, tal, tales como Ted Bundy, el cual asesinó aproximadamente a 36 mujeres. Este asesino presentaba una personalidad sin culpa ante sus actos. Después de una serie de análisis que se le realizaron a él y a una serie de asesinos seriales, se pudo determinar que estos presentaban un patrón genético relacionado con la violencia, asimismo como un mal funcionamiento de la parte frontal del cerebro que se relaciona más con la ética y la moral. Eh, Ante esta situación se puede plantear que si realmente los psicópatas nacen o se hacen. Con ello podemos decir que el aspecto genético y el funcionamiento del cerebro vendrían a ser factores de riesgo que impulsarían a aquellas personas a convertirse a psicópatas. Sin embargo, el factor más importante que influye en el proceso de convertirse en un psicópata es la sociabilización, ya que podemos ver el caso del neurocientífico Dr. Fallon, el cual observa que él tiene las mismas características que los psicópatas. Tiene los mismos genes y el mal funcionamiento del cerebro, sin embargo, no logró convertirse en uno de ellos, ya que a diferencia de estos criminales, no estuvo expuesto a algún tipo de abuso sexual, psicológico o físico en la edad temprana de la infancia del individuo. Es por ello que se puede afirmar que la sociedad tiene un gran impacto en la personalidad del individuo debido a los roles que adjunta y ya que este formaría parte de ser el medio ambiente en el cual el individuo se desarrolla. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Yo soy alumna Miranda Quiñones Roca y voy a responder a la conclusión. Como conclusión, la sociedad sí influye en la personalidad del individuo. En primer lugar, tenemos el argumento que presentó mi compañera Adriana sobre la autoridad. Este determina que la sociedad construye la personalidad y no depende tanto del individuo en sí. Ella citó a Francisco Reluz, que en su artículo dice que las personas civiles en su mayoría se muestran destinadas a convivir en una sociedad conformista, que la belleza criolla es cada vez más difícil de erradicar.
que las conductas inapropiadas son generalizadas por una falsa personalidad propia peruana. Ella también dice un ejemplo sobre unos niños que observan la personalidad peruana o la viveza, que ésta al final modifica en su personalidad. También el experimento que realizó Philip Zimbardo en la Universidad de Stanford sobre maltratos psicológicos y físicos que se realizan en las cárceles. Se trata de unos jóvenes universitarios que van a las cárceles y se hacen pasar por diferentes roles. Podrían ser entre policía o carcelero. Al final del experimento, los participantes comenzaron a tener conductas no propias de su personalidad, llegando a la conclusión de que el área, el lugar, se influye en su personalidad. En segundo lugar, tenemos el argumento de mi compañero Jorge sobre casualidad, donde habla que las características y comportamientos que diferencian al ser humano en cada uno de sus periodos de vida están definidos por las circunstancias históricas y socioculturales. Eso genera que la personalidad humana tiene que adaptarse. Y por último, tenemos el argumento de mi compañero Giuseppe sobre analogía, que habló que la sociedad es el factor que más influye en la formación final de nuestra personalidad. Expone la diferencia entre la sociedad americana y la sociedad asiática, donde la sociedad americana es egoísta y se cree por encima de todos, mientras que la asiática es una cultura que respeta mucho y es ordenada. Y esto influye en la personalidad y podemos ver claramente que los americanos y los asiáticos no son lo mismo. También habla sobre la persona peruana y la mexicana, que compartimos muchos factores similares, como es el idioma y nuestros antepasados, pero que no representamos ninguno de sus valores. Como comentario personal, nosotros creemos que la sociedad nos enseña una forma de vida y nosotros nos adaptamos a ella. Aunque todos seamos diferentes, si ves a un país completo es fácil ver que compartimos algo en común, la personalidad en la mayoría. Hacemos peruanadas y acciones que decimos solo un peruano puede hacer eso. Muchas gracias.